sí, para nosotros es un momento triste, es difícil esta situación, perder uno de nosotros, así que sí, a causa de esta pandemia perdemos otro de nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué ocurrió? Todavía no sabemos específicamente si un paciente positivo y bueno, sufrió una descompensación y falleció. ¿Tenía una enfermedad previa, digamos? Sí, tenía patología de base. ¿Estaba en actividad? Sí, sí. En el momento de que sucedió todo este desenlace, sí estaba cumpliendo su guardia. Bien, teniendo en cuenta que después se hizo los testeos pertinentes, se da con que era positivo, ¿cómo se actúa con la gente que estuvo atendiendo, con las familias? Y se continúa como con el protocolo, como se hizo siempre, con la familia de aislamiento, que es lo único que se puede hacer en este momento, con el personal que estuvo trabajando. En el caso de que no se tomen las medidas preventivas, se procede al aislamiento de las personas que estuvieron en ese momento. ¿Ya se supo cuánta gente estuvo en contacto con ella? Sí, ya se hizo el bloqueo anoche mismo. Bien, hablamos de un número importante, digamos, de personas. Y sí, ante estas situaciones por ahí que volvemos al tema de que uno se relaja un poco, que estábamos en una situación tranquila, entonces por ahí no se toma las medidas como corresponde y bueno, hay que aislar a todas las personas que estuvieron ahí. ¿Cómo van a hacer con el mini hospital de Salado? Se continúa trabajando como siempre hasta tener los resultados del resto del personal, la atención continúa igual. Bien, desinfección y todo lo que demanda. Claro, ¿no? sí, se cumple con todos los protocolos que se vienen haciendo hace un tiempo y bueno, continúa la atención. Doctora, teniendo en cuenta que esta persona tenía una enfermedad de base, ¿cómo se va a hacer con el resto del personal que está en una misma situación, teniendo en cuenta que esta persona inclusive ya tenía las 3 dosis? Y pasa que estas son situaciones, o sea, no podemos tomar una medida o decir específicamente se va a realizar tal cosa, que esto es lo problemático, digamos así, de lo que es el COVID, que no sabemos cómo va a reaccionar en cada organismo de cada persona. Hay personas que tienen varias patologías y no sucede nada, hay personas que no presentan patología y tienen muchas complicaciones, o sea, depende del organismo de la persona, es algo incierto este virus. Bien. El último informe hablaba de 7 activos aquí en Tinogasta, pero pasadas las horas se fue ampliando este número. Claro, hay que tener en cuenta que el informe tanto del Ministerio como del COE de Tinogasta son los casos desde un día hasta, o sea, un tiempo específico en realidad. Ayer hasta que cerró el informe teníamos 7 casos y luego de eso aparecieron 16 casos nuevos. 16 casos más a los 7, digamos. Claro. Sí. Un número, que alarma. Y sí, bastante importante, aparte de la población de la que estamos hablando, la mayoría adolescentes, así que o sea, fue una aparición y también teniendo en cuenta de que la gente no está concurriendo a testearse. Hay mucha gente que por el miedo al aislamiento, lo mismo cuando se realizan los bloqueos, yo le pido que seamos conscientes de que por ahí un error nuestro puede tener consecuencias para otra persona o a los mismos familiares nuestros, que sean responsables en el tema de los bloqueos, que no quieren decir los contactos estrechos que tuvieron, y eso es un problema grande porque a los días sale y seguimos contagiando y bueno, ya sabemos las consecuencias que tiene. Bueno, entendemos entonces que a partir de lo que ha sido esta fiesta de Navidad, 5 días, 6 días más, a la fecha de la fiesta, vamos a empezar a tener más contagios. Y sí, seguramente sí. Van a empezar a aparecer, digamos, los casos que en realidad se generaron durante la fiesta de Navidad. ¿Y estos últimos casos son tinogasteños o venían de otras provincias? Sí, son la mayoría tinogasteños, algunos que, o sea, en general son tinogasteños, algunos que estuvieron son estudiantes y bueno, otros que estuvieron acá. En ese caso, cuando son de lugares donde hay circulación comunitaria de otras cepas, se toma muestra para hacer secuenciación. ¿Se ha hecho eso aquí? Sí, se realiza siempre, es todo ese protocolo que debe realizarse. Así que yo le pido a la gente que
tengamos un poco más de responsabilidad, que colaboren con el personal de salud, teniendo en cuenta que llevamos mucho tiempo trabajando y para nosotros es un obstáculo que no nos digan la realidad de los contactos estrechos con quienes estuvieron, porque no nos facilitan, sino nos complican. Y reitero, llevamos mucho tiempo, el personal está agotado, entonces yo pido a la comunidad que seamos solidarios y colaboremos. El otro tema, el uso del barbijo. Si nosotros usamos el barbijo, no compartimos mate, no compartimos vasos y seguramente vamos a poder seguir como veníamos hace un tiempo atrás. ¿De los contagiados ya la mayoría tenía vacuna? Sí, la mayoría tiene el esquema de vacuna completo, o sea, las 2 dosis, en su mayoría. Bueno, esto de alguna manera también habla a las claras de la otra campaña, ¿no? La de vacunación. Y sí, o sea, es lo mismo que yo repito siempre, que el que tenga la vacuna no significa que no te vas a contagiar. Toda vacuna es de modo preventivo para evitar complicaciones o secuelas que podamos llegar a tener. No significa que no vamos a tener fallecidos, ni tampoco que no vamos a tener COVID. Bien, ¿qué se está recomendando? Bueno, prácticamente volver a lo que ya se insistió durante todo este tiempo. Y lo mismo de siempre, hace 2 años que venimos repitiendo, el uso de barbijo es fundamental. Hay que tener en cuenta que no es que se tenía que dejar de usar el barbijo, sino al contrario, hasta en los lugares que se está al aire libre, si tenés cierta distancia, bueno, podés estar sin barbijo si estás solo, si vas a estar con alguien cerca, tenés que tener el barbijo puesto. Bueno, lo que dije recién, el no compartir vasos, utensilios, el mate es fundamental, porque me tocó ver situaciones donde al aire libre están relajados y están compartiendo mate. O sea, la pandemia no ha terminado y tenemos que evitar nosotros, en colaboración de todos, volver a pasar por una situación como la que pasamos durante la época de invierno. Por último, en relación a las cepas, se hacen estos testeos y demás, se envían estas muestras hacia Buenos Aires, y ¿cuándo tienen novedades de los resultados? Y bueno, los tiempos no son tiempos exactos, así que nos toca esperar los resultados. Ya tuvimos una experiencia con la cepa Delta que demoró y el paciente estaba recuperado hasta que tuvimos los resultados. ¿Hablamos de 10, 15 días? Y sí, es incierto, no podemos decir un tiempo específico. ¿Hay internados por COVID? Sí, ¿Aquí? sí, tenemos 2 internados. ¿En qué estado de situación? En estado, o sea, no tenemos estados graves, pero los estados cuando el paciente se complica es derivado al Malbrán. Está estable, o sea, ambos pacientes están estables.